buenas tardes, hermanos. Es un gusto poder vernos a través de este medio. Es en verdad un verdadero placer poderlos saludar y poder orar juntos en este último domingo de marzo, inicio de Semana Santa y nuestro domingo de Ramos. Vamos a dar inicio con una oración. Los invito a que cerremos nuestros ojos y oremos. Gracias te damos, Padre, porque tú has mostrado tu bondad y tu amor para cada uno de los que somos tu pueblo. Padre, sabemos que las pruebas que nos mandan son para fortalecer nuestra fe, para afianzar nuestra comunicación contigo, Padre. Danos ese gozo en nuestro corazón, esa hambre de poder seguir aprendiendo de tu palabra y sigamos teniendo comunión entre nosotros como tus hijos, Padre. Vamos a alabarte a través del canto, a través del mensaje, a través de la oración. Deseamos que esto sea para tu gloria y que te agrade, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo del 1 al 11. La palabra de Dios dice: Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiéndolo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Es momento de tener este momento de comunión a través de la alabanza.
Estimados amigos, gracias por continuar con nosotros. Mire, como bien sabe, cada año la Iglesia Cristiana conmemora uno de los eventos más importantes registrados precisamente en la Biblia, en el cual se le ha denominado la Semana Mayor del año o Semana Santa. Y esto debido principalmente por los acontecimientos narrados a lo largo de esta semana. Comenzaremos pues con el primero de los eventos, que corresponde a este domingo previo a Semana Santa, en el que se narra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero antes de entrar de lleno al estudio que hemos preparado, también hemos preparado una serie de historias narradas de forma simbólica para que usted entienda un poquito más esta historia de Semana Santa. Y lo hemos hecho con algunos de los personajes que estuvieron presentes con Jesús a lo largo de esos días y que pasan muchas veces desapercibidos por todos nosotros. Mire, el relato de hoy tiene como escenario una granja situada en una pequeña aldea frente al Monte de los Olivos, muy cerca de Betfagé y Betania. Y comienza más o menos así. Ponga atención, por favor, a esta pequeña historia que es de la autoría de un servidor, precisamente. ¿Sí? Vamos a comenzar entonces. Dice así: venid, escuchen lo que me ha sucedido. Es algo asombroso. Para muchos de ustedes tal vez será un poco difícil de entender, pero no importa, así quiero contarles. Mire, hace apenas unos días me encontraba como todas las mañanas atada a un árbol comiendo una deliciosa paca de avena junto a mi madre. Parecía un día como cualquier otro. Yo estaba muy tranquilo, come y come. Mientras tanto, mi madre me contaba de las grandes jornadas de trabajo que se realizaban en los campos de cultivo. Por supuesto, como soy muy joven, hice muy poco caso y continué comiendo tranquilamente. Más tarde llegaron ante mí dos hombres y me desataron de aquel árbol. Mi amo, al ver lo que hacían, rápidamente se acercó a ellos y les preguntó ¿qué era lo que querían y por qué me desataban? Aquellos hombres se presentaron como los discípulos de un tal Jesús. Mi madre me miró fijamente a los ojos y me dijo, con esa suave y delicada y dulce voz que caracteriza a todas las madres: ¿ya ves, Filiberto? Te lo dije. Ahora han venido por ti para llevarte a los campos de cultivo. Prepárate porque ya es hora de que aprendas a ganarte la avena y la alfalfa que comes a diario. La verdad, me sentí muy nervioso. No sabía qué pasaría conmigo. Anteriormente había visto cómo mi amo colocaba el arado a algunos de los otros animales y veía cómo los golpeaba si alguno de ellos se oponía a su voluntad. Sin embargo, cesaron un poco mis nervios cuando uno de los hombres dijo: nos llevaremos al pollino, el Señor lo necesita. Entonces dije dentro de mí: Filiberto, no tienes de qué preocuparte. No vienen por ti, sino por un pollo. ¡Uf! ¡Qué bueno! Mi amo, sin preguntar más, aceptó rápidamente. Se acercó a donde yo estaba y me dio una palmada en el lomo y dejó que los hombres siguieran desatando la cuerda. Nuevamente volvieron los nervios y por más que les decía: ¡esperen! ¿No dijeron que venían por un pollino? ¡Los pollos quedan del otro lado! Por supuesto, aquellos hombres no me entendieron y me llevaron con su maestro sin que mi amo se opusiera. Cuando llegamos ante el tal Jesús, los dos hombres colocaron sobre mí sus mantos y le dijeron a su maestro que se subiera sobre mí. Yo seguía muy nervioso. Había algo en aquel Jesús que me daba mucha tranquilidad. Y cuando menos me di cuenta, ya estaba sentado sobre mis lomos. Emprendimos camino y nos fuimos acercando poco a poco a la ciudad de Jerusalén. Y entre más cerca estábamos, más gente que se encontraba a los alrededores de la ciudad también se acercaba. Sobre todo porque escucharon que Jesús se acercaba y al parecer era muy famoso. No entendía por qué toda la gente a cada paso que dábamos colocaba ramas, palmeras y sus mantos debajo de mis pezuñas. Entonces me pregunté: pues ¿quién será este hombre? ¿A qué se dedica? Entre tanto, la gente reunida cantaba y daba fuertes voces diciendo: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Aquello era una algarabía. Lo estaban recibiendo como un personaje muy importante, como un rey. Sin embargo, había algo que no encajaba. Si él era un rey,
¿no debía venir con un gran ejército? ¿No se supone que debía venir montado sobre un hermoso corcel? ¿Qué clase de rey era este que venía montado sobre un humilde asno? Yo me sentía muy confundido, pero a la vez también me sentía muy emocionado. No puedo describir la alegría que tenía al saber que sobre mí traía una persona tan querida y admirada por los demás. Desde que llegamos a la entrada de la ciudad y hasta que lo dejé en la entrada del templo, la gente seguía colocando sus mantos y enramadas frente a nosotros para que pasáramos sobre ellos. Como les comentaba, todo aquello era una gran fiesta. Por todos lados se veía a toda la gente muy alegre cantando y danzando. Pero hay algo que sigo sin entender. Algunos días después de aquella alegría que se sentía en esos momentos, cambió drásticamente. La multitud que anteriormente cantaba hosanas, ahora gritaba: ¡crucifíquenlo! ¡Mátenlo! No entiendo cómo es que aquel varón, que antes era muy querido, ahora era el más odiado. El odio de la multitud era tan grande que hicieron que los soldados romanos lo colgaran en un madero hasta que finalmente murió. De ahí en adelante no supe más de él. Sin duda es una bella historia que está basada precisamente en los evangelios de según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan. ¿Y qué dice precisamente todos estos evangelios? Mire, de acuerdo a los 4 evangelios, esta narrativa se sitúa precisamente en los días previos a la crucifixión, en los días finales del ministerio de Jesús, en donde declaraba abiertamente su condición de Mesías, cumpliendo intencionalmente precisamente con esta profecía o con las profecías relacionadas con el Mesías que se habían dado precisamente en el Antiguo Testamento y realizando obras que demuestran su autoridad como rey. La entrada triunfal ahí en Jerusalén, la cual tuvo lugar un domingo previo a la crucifixión, constituyó la escenificación de una profecía, de una forma dramática, a través de la cual Jesús proclamó su condición de Mesías. Y en ella se representaba precisamente la consumación de la profecía dada por el profeta Zacarías, allá en el libro precisamente de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y detalla con sus más mínimos detalles precisamente esta profecía. Dice Zacarías 9:9: alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Pero mire, no es el único profeta o no es el único hombre que profetizó acerca del Mesías. Isaías también habla del Mesías. Allá en el capítulo 62, versículo 11, había dicho la forma en la cual se presentaría precisamente este Mesías. Dice Isaías 62, 11: he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decida la hija de Sión. He aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. El pueblo judío conocía perfectamente ambas profecías, tanto la de Isaías como la de Zacarías. Pero mire, los 4 evangelios tienen algunos puntos en común, de los cuales sobresaltan los siguientes. Principalmente sobresalta cuando Jesús entra a Jerusalén montado sobre un asno. Los 4 también dicen que cuando Jesús se acerca y entra a Jerusalén, multitudes o discípulos extienden mantos y ramas por el camino. Pero también los 4 coinciden en que la gente gritaba alabanzas y bendiciones, abrazando con entusiasmo precisamente la llegada de Jesús. Y además de estos elementos comunes de la entrada triunfal, cada evangelista incluye detalles únicos y pone énfasis especiales para resaltar el significado de este evento en la vida de Jesús y en la historia precisamente de toda la salvación. Ahora bien, como ya se había mencionado anteriormente, el Antiguo Testamento proporciona también un contexto esencial para la presentación de la entrada triunfal en Jerusalén. El texto más importante es el texto de Zacarías 9:9 que ya hemos leído, el cual cita o parafrasea Mateo y Juan. Ellos citan o parafrasean precisamente este pasaje de Zacarías 9:9. Y a su vez también podría explicar
¿por qué Marcos y Lucas enfatizan que Jesús entró montado en un asno a Jerusalén? Mire, el contexto original de la profecía es importante, ya que habla de un rey que se caracteriza por ser justo y ofrecer salvación, la cual viene precisamente a Jerusalén. Y este rey había de traer paz a Jerusalén y a las naciones, y su gobierno se extendería de mar a mar, así como lo dice Zacarías 9, versículo 10. Dice así, Zacarías 9:10, y de Efraín destruiré sus carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Pero este reinado de paz, mire, este reinado de paz parecería ser el resultado de la guerra. Así lo describe Zacarías 9, del versículo 11 al versículo 17. No lo voy a leer porque es un poquito extenso. Sin embargo, en el contexto posterior en Zacarías, también incluye declaraciones de juicio contra los líderes del pueblo. Zacarías 10, versículo 3 dice de la siguiente manera: contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Mire, además de Zacarías 9:9 y algunos otros pasajes en el Antiguo Testamento, hay algunos otros pasajes en el Antiguo Testamento que podrían proporcionar antecedentes adicionales para la decisión tomada por Jesús de montar un asno camino a Jerusalén. Por ejemplo, mire, tenemos los siguientes. Génesis 49, versículo 11 en la primera parte. Génesis 49:11 en su primera parte dice: atado a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Mire, algunos comentaristas consideran que este pasaje en específico, consideran a este pasaje como un texto mesiánico que habla precisamente del rey de Judá. Y si usted lee este pasaje de Génesis 49:11, se va a dar cuenta que es una bendición o una profecía básicamente que hace Jacob a cada una de las tribus de Israel precisamente. Y en esta parte habla acerca de la tribu de Judá. Ahora, tenemos otro pasaje también en el Antiguo Testamento. En Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 1 al 13, usted va a encontrar este pasaje, o va a encontrar en él a un personaje llamado Jehú. Jehú es ungido como rey de Israel. Cuando éste se da a conocer a sus siervos que fue ungido como rey sobre Israel, sobre todo allá en el versículo 13, dice: entonces todos ellos tomaron de prisa su manto y lo pusieron en un trono alto debajo de Jehú. Luego tocaron la trompeta y gritaron: Jehú es rey. Este pasaje, mire, puede brindar pistas sobre por qué la gente también puso sus vestiduras ante Jesús durante su entrada triunfal a Jerusalén. Las declaraciones de la multitud acerca de Jesús también repiten las declaraciones que encontramos allá en el libro de los Salmos, capítulo 118, versículos 25 y 26, donde dice de la siguiente manera: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Si usted puede corroborar este pasaje de Salmo 118, versículos 25 al 26, y compararlo con lo que dice Mateo 21:9, Marcos 11, versículos 9 al 10, Lucas 19:38 y Juan 12, versículo 13. Mire, este salmo agradece a Dios por la liberación y la victoria en el marco de una procesión hacia el santuario. Además de la cita del Salmo en la entrada triunfal, mire, Mateo y Lucas incluyen citas de este Salmo precisamente en el contexto de Jesús pronunciando el juicio sobre Jerusalén. Salmos 118, versículo 26, nos da un indicio precisamente de esto que le estoy comentando. Y lo puede comparar con lo que dice Mateo 23:39 y Lucas 13:35. Mire, por lo tanto, entonces, el Salmo abarca tanto la entrada triunfal de Jesús, que resultó también en su crucifixión, como su futura venida como el glorioso Hijo del Hombre. Pero además, Marcos y Mateo
citan el Salmo 118, versículos 22 y 23, en labios de Jesús, ¿sí?, por parte de los líderes de Jerusalén. Y usted lo puede corroborar allá en Mateo 21, versículos 42 al 45, y Marcos capítulo 12, versículos 10 al 12, donde dice de la siguiente manera. Esto es algo que citan precisamente Mateo y Marcos. Mateo y Marcos dicen, o ponen en labios del Señor Jesús, lo siguiente: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora bien, mire, en el mundo grecorromano se tenían historias de entradas por parte de algunos personajes heroicos que habían obtenido alguna victoria. Y en la entrada triunfal precisamente de Jesús se incluyen algunos de los elementos que se presentaban por lo regular en cada una de estas entradas. Mire, volviendo a nuestro estudio, tanto en Mateo como en Marcos y Lucas se describe las características que presentaba la entrada realizada por Jesús. Fíjese lo que dice Mateo 21:5. Dice de la siguiente manera: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y aquí presenta dos características bien importantes. La primera de ellas, manso. ¿Sí? Manso, así vendría el Salvador, manso. Y manso, a diferencia de otros personajes heroicos que muchas veces llegaban eufóricos por las batallas que habían tenido previo a su entrada, Jesús entró manso, es decir, entró con humildad, no pretencioso, entró gentil y suave. Y esto trajo disgusto a una secta de los judíos en particular. A esa secta se denominaban los celotes. Estos hombres buscaban un Mesías guerrero, uno que usaría su fuerza para acabar con sus enemigos, los griegos y los romanos precisamente. Pero Jesús mostró un poder más grande aún que el poder militar, el poder de la sabiduría humilde y el amor penetrante. Lejos de lo que se piensa, mire, la mansedumbre no es debilidad, sino poder bajo un perfecto control. Y esto lo presentó precisamente el Señor Jesús cuando entró a Jerusalén. Pero también otra característica que presenta ahí, dice que venía sobre un pollino. Y este hecho tiene especial relevancia. Mire, debido a que el animal nunca había sido usado para otra labor. Y así como muchos otros objetos y animales en tiempos anteriores, también este animal fue usado con un propósito sagrado. Usted puede comparar esto que le estoy diciendo con algunos pasajes del Antiguo Testamento. Mire, por ejemplo, Números 19:2. Dice de la siguiente manera, para que usted vea que no fue el único animal que se utilizó de manera sagrada. En Números 19:2 nos dice: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Pero Deuteronomio capítulo 21, versículo 3 también nos dice: y los ancianos de la ciudad más cerca al lugar donde fuera hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y por su parte también primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 7, nos dice: haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Se da cuenta cómo también algunos objetos y algunos animales habían sido usados precisamente con un propósito sagrado. En esta ocasión, en la entrada triunfal, fue un asno, pero también había muchos animales anteriormente que serían utilizados para un propósito sagrado. Ahora bien, usted se preguntará tal vez, ¿cómo es posible que tanta gente estuviera reunida en Jerusalén al mismo tiempo? Mire, el Evangelio de Juan nos dice que habían venido peregrinos de todas las partes a celebrar la fiesta de la Pascua. Estos también habían oído de la resurrección de Lázaro y estaban convencidos de que Jesús era el Mesías. Usted puede corroborar esto que le estoy diciendo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 17 y 18.
Así, mire, así que de esta manera acompañaron a Jesús a la ciudad, gritando alabanzas a Dios y cantando el Salmo 118, versículo 26, 25 y 26, perdón, donde dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Mire, aquella euforia estaba tan candente porque creían que sus esperanzas mesiánicas se cumplirían en términos nacionalistas. Sin embargo, la forma en la que la gente también colocaba sus mantos y enramadas para recibir a Jesús era la misma forma que en la antigüedad los súbditos recibían precisamente a su rey. Colocaban alfombras para que caminara o paseara sobre ellas. Así lo dice el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 13. Pero también le decía, otra característica más que surge en la entrada triunfal es esta palabra que se utiliza mucho: hosana, hosana. Y mire, esta palabra, hosana, significa salve o sálvenos, cualquiera de las dos es correcta. Y esa palabra era más que un grito de aclamación. Este equivalía también al ruego de un pueblo oprimido dirigiéndose a su Salvador para que éste les diera la libertad. Pero más tarde esta palabra se convirtió en una exclamación de alabanza. Y como recordarán, la frase fue tomada precisamente del Salmo 118, versículos 25 y 26 que ya hemos leído. Por lo tanto, mire, la gente estaba públicamente reconociendo a Jesús como Mesías. Al cantar Hosana, estaba reconociendo precisamente a Jesús como Mesías. Ahora, para ir concluyendo, mire, hoy día muchos de nosotros somos igual que esa multitud del pueblo judío. Recordamos al Mesías solo en la denominada Semana Santa. Venimos a celebrar la fiesta a cada uno de los templos que hay a nuestro alrededor, ¿sí? Mire, en los templos católicos se acostumbra a llevar arreglos tejidos con palmas para bendecirlos. Y en las iglesias cristianas también es un poco similar, aunque no llevamos este tipo de arreglos. Pero en las iglesias cristianas acostumbramos a ver a los niños representar la entrada triunfal. Nos causa alegría, nos conmueve ver las equivocaciones de los pequeñitos y nos da mucha risa, sinceramente. Casi, mire, durante una semana completa asistimos a los cultos que hay en el templo. Llega el domingo y muy temprano nos levantamos para asistir al culto de resurrección. Y creemos que con eso ya cumplimos precisamente con Dios. Pero el verdadero problema es lo que continúa después de Semana Santa. Se nos olvida, mire, que debemos mantenernos en santidad. Se nos olvida que debemos comportarnos adecuadamente. Y volvemos nuestra espalda a nuestro Creador, aquel Salvador que derramó su sangre en la cruz para que no sufriéramos la opresión del pecado y de la ira de Dios. Ese sacrificio perfecto que nos dio la libertad. Y como cita el apóstol Juan allá en su primera epístola, capítulo 1, versículos 6 y 7, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Le invito a que vayamos pues y practiquemos la verdad. Andemos como verdaderos hijos de luz. No solamente recordemos durante una semana todo este sacrificio que hizo Jesús, sino recordémoslo a diario, día a día. Vamos a terminar con una oración. Le invito a que cierre sus ojos. Bendito eres, oh Jesús, hosana en las alturas. Gracias por mostrarnos tu amor y tu misericordia. Anhelamos que así como en aquella ocasión entraste a Jerusalén, de la forma en la cual nos muestra precisamente las Escrituras, así entres, Señor, a nuestra vida. Pero a la vez rogamos que nos ayudes para no darte la espalda y continuar tu obra iniciada en nuestra vida. Rogamos que podamos practicar la mansedumbre día a día. Confiamos en ti y te damos toda gloria y todo honor. Amén. Es momento de dar nuestras ofrendas, hermanos. Los invitamos a que puedan tener esta comunión con Dios a través de ellas. Vamos a repetir nuestro texto que se encuentra en Deuteronomio 16, versículos 16b y 17.
y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, te hubiere dado. Vamos a dar estas ofrendas durante el himno. Oremos por estas ofrendas y estos diezmos que se han recolectado. Gracias, Padre, te damos porque tú has bendecido nuestros hogares a través del trabajo, a través del alimento, a través de tu amor, Padre. Que a ninguno de mis hermanos les falte esta bendición. Tú sigue asegurando su trabajo, Padre, para que puedan llevar el sustento a cada hogar, Padre. Cada uno de nosotros te damos de lo que tú nos has dado, estas ofrendas, Padre, bendícelas y que sean para tu pueblo. Está con nuestra hermana que las administra para que pueda ser para tu gloria, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.